¿Te ha pasado que dices algo con la mejor intención del mundo, pero la otra persona se ofende, se aleja o simplemente no reacciona como tú esperabas? ¿O cuántas veces te han dicho o has escuchado, pero yo no quise decir eso? Casi siempre va después de una pelea o de algún malentendido, ¿verdad? Y es como si habláramos diferentes idiomas con nuestra pareja, con algún familiar o con algún amigo, aunque sean personas súper cercanas. Y es que en psicología de la comunicación hablamos de la diferencia entre la intención comunicativa y el impacto recibido. La intención es esa idea limpia en tu cabeza, tal la idea tal y como la piensas. El impacto recibido es cómo la persona que recibió la información la entiende y la siente. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Así que te invito a que lo veas completo porque te voy a dar tips y vamos a hablar de este tema para que tú puedas evitar conflictos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Emotional Wellness con Andrea Sotomayor, o sea, conmigo. Te agradezco mucho que estemos aquí una vez más platicando más bien en este episodio con este tema que nos sirve a todos porque todos nos comunicamos y todos en algún momento hemos tenido algún malentendido, alguna discusión, algún problema de comunicación. Y hoy te voy a hablar de este tema, te voy a dar tips para que puedas evitar los conflictos. Pero ya sabes que antes de adentrarme en todo este tema, te voy a pedir un gran favor. El favor de que, por favor, te suscribas, le des like y compartas este episodio. Si no tienes dónde compartirlo o no tienes alguna persona con quien compartirlo, al menos déjale tu like y pon un comentario porque me encanta leerte y porque gracias a esto me ayudas a llegar a muchas más personas y también promover el contenido de valor. Así que los dos ganamos, promovemos el contenido, tú te sientes bien porque estás ayudando a alguien y me ayudas también a mí a que esto que considero mi misión de vida, esparcir información sobre bienestar emocional, llegue a más gente. Ahora sí, adentrándonos en el tema del día de hoy, te quiero platicar que a raíz del episodio pasado, en el que te hablé un poquito de los conflictos que se hacen también por los problemas de comunicación y por la inteligencia emocional, ahora sí que por la falta de regulación emocional, de que en estas discusiones que luego terminamos peleando siempre por lo mismo con discusiones que no deberían de estar ahí. Si no has visto el episodio, te invito a que vayas a verlo. Te voy a poner la cajita por aquí, por algún lado, para que puedas verlo primero y que ya luego te regreses a este episodio. El punto y el contexto aquí es que a raíz de este episodio, una paciente me hizo una pregunta muy interesante, pero que además dije, la respuesta a esta pregunta es algo que va a ayudar a que eviten conflictos, a que evitemos conflictos con las demás personas y es algo que, la verdad, todos deberíamos de saber. Así que te voy a compartir la pregunta y te voy a compartir el tip y la solución y bueno, ya sabes todo el contexto. Vamos con la pregunta. Andrea, escuché el podcast, lo entendí perfecto, pero quiero saber algunas soluciones para que lo que yo digo tenga el efecto adecuado en la otra persona. Porque a veces yo digo algo y la otra persona lo toma diferente. Y sí, dijiste en el podcast que aunque hiciéramos las peticiones de la mejor manera, la persona todavía podría no reaccionar bien. Y nos diste soluciones. Pero esas soluciones son como para mantenerme yo en control. Pero me imagino que se puede hacer algo para no provocar el descontrol de la otra persona. Y sí, ella tiene toda la razón. En el episodio pasado les di soluciones que van muy relacionadas o totalmente relacionadas a lo que viene siendo el autocontrol y la autorregulación. Y aunque en parte de estas soluciones está el validar las emociones propias y el validar las emociones ajenas, hay algunas otras cosas que podemos hacer para poder ayudar a este tema, para poder ayudar a que la otra persona no se descontrole, no se ponga tanto a la defensiva. Y para esto te voy a enseñar una fórmula
que una vez que tú la entiendas, pero sobre todo que la apliques, va a cambiar tu forma de comunicarte completamente. La fórmula dice así: intención por filtro emocional del receptor es igual al impacto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a desglosar la fórmula poco a poco. Primero tenemos intención. La intención es tu mensaje inicial, es ese mensaje puro. Es realmente lo que quieres comunicar, lo que quieres pedir, lo que sientes, lo que piensas. Es, por ejemplo, decir, necesito tu ayuda. Es solamente lo que está bajo tu control. Luego viene el multiplicador, que es el filtro emocional. Aquí es donde el mensaje se descompone un poco, porque el mensaje que tú quieres dar va a pasar a través de ese filtro que tiene la persona. Y estos filtros nosotros no los podemos controlar y van a depender de cada persona. Estos filtros pueden afectar la comunicación porque pueden distorsionar esa intención que tú tienes. Por ejemplo, puede ser un filtro de la historia que tú y esa persona tienen. Si están peleados o acaban de tener una pelea reciente, ahí hay un filtro y tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero la otra persona ya tiene un filtro puesto, por llamarlo de alguna manera, y entonces se distorsiona el mensaje. Otro filtro que puede distorsionar tu intención al momento de comunicar es el estado de ánimo de esa persona. Si esa persona está estresada o está enojada y tú llegas y le transmites algo, pues entonces tu mensaje nuevamente se distorsiona en base a las emociones que esa persona estaba teniendo ese día, que nada tenían que ver contigo. Y otro filtro que también puede hacer que tu intención se distorsione es el tono o los gestos que utilizas al momento de dar tu mensaje, que esto va un poco de lo que hablamos en el episodio anterior. La manera en la que lo dices, pero no por las palabras, sino el tono de voz, el énfasis que le das, el gesto que estabas haciendo, todo eso son filtros que se le van poniendo que ya no tienen que ver con tu intención. Tu intención puede ser muy buena o tu intención puede ser muy mala y depende de ese filtro es cómo lo va a tomar la persona, porque los filtros aplican para ambas situaciones. Tú puedes tener la peor intención del mundo y hacerle un mal comentario a alguien, pero esa persona puede tener un filtro de amor, de que todo está bien y entonces toma ese comentario como algo bueno. Esto, por eso decimos, primero que nada tenemos el impacto, que es la realidad de tu mensaje inicial, que lo multiplicamos por el filtro emocional de esa persona. Por último, como resultado tenemos el impacto. El impacto viene siendo la consecuencia, que va a ser una emoción, enojo, culpa, tristeza, felicidad, lo que sea que se provoque por el mensaje y por el filtro. Por ejemplo, tú tenías una buena intención, pero esta persona tenía un filtro de que estaba muy estresado, entonces crea una respuesta de enojo que hace que la persona se ponga a la defensiva en lugar de buscar la colaboración que tú estabas esperando. El impacto que tuvo tu mensaje fue completamente diferente por ese filtro emocional. Y te pongo un ejemplo bien simple. Imagínate que tú estás cansada y entonces estás tratando de relajarte y hay una persona que está haciendo ruido y entonces tú dices, shh. Y entonces tu intención es simplemente que haya silencio, pero la otra persona se le activa un filtro, algún recuerdo doloroso donde se sintió tal vez avergonzado, donde se sintió regañado, y entonces, ¿qué pasa? El impacto es de que se pone a la defensiva, se siente regañado, y entonces ahora se pone a renegar porque lo callaste. Tu intención fue pedir silencio. El filtro fue el recuerdo de en algún momento en el que le hicieron shh de silencio. El impacto fue que la persona se pusiera a la defensiva, se sintiera regañada y se enojara. Otro ejemplo también muy común sería cuando nosotros damos un consejo a alguien. Nosotros podemos tener la mejor intención al momento de dar el consejo.
depende del filtro de la otra persona, es si esa persona se va a sentir tal vez insegura o en confianza. Y entonces ahí el impacto cambia. Me siento criticada si me sentía insegura a pesar del consejo de la persona, o me siento apoyada gracias al consejo de la persona. El mensaje no cambió. Lo que cambió fue el filtro. La persona se estaba sintiendo insegura o la persona se estaba sintiendo en confianza. Y gracias o por ese filtro, la respuesta o el impacto cambia completamente. Esta fórmula que te comento es una fórmula que me encanta, pero que también es súper importante porque nos obliga a aceptar una realidad, una verdad. La verdad de que la responsabilidad de cómo las personas interpretan nuestro mensaje cae en el emisor, en la persona que está dando el mensaje. No importa realmente cuál sea nuestra intención al momento de dar un mensaje. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los filtros emocionales que las demás personas están teniendo. Si tú no tienes en cuenta los filtros emocionales que las demás personas tienen, no tienes en cuenta el impacto que vas a causar en las demás personas, no vas a poder adaptar tu mensaje. Entonces, nuevamente, esta fórmula te ayuda a que tú entiendas qué es lo que quieres decir, cuál es tu intención, que adaptes tu mensaje al filtro emocional de esa persona, a lo que ves que está pasando esa persona, a lo que escuchas, a que utilices tu inteligencia emocional para que entiendas cómo adaptar tu mensaje para que cree el impacto que tú realmente estás buscando y no un impacto completamente contrario. Que si buscas colaboración, obtengas colaboración y que si buscas que la otra persona se ponga a la defensiva, pues entonces la persona se ponga a la defensiva. Y en otras palabras, si nosotros no adaptamos nuestro mensaje, si no nos adaptamos al filtro de la persona, por lo general el impacto que estamos buscando no va a ser el que queremos, va a ser negativo. La persona se va a enojar, se va a sentir culpable, se va a poner a la defensiva, entonces hay que adaptarlo. Y yo lo sé y te lo quiero recalcar aquí. Nosotros no somos responsables por las emociones de absolutamente nadie más que las nuestras. Y no podemos controlar ni las emociones, ni los pensamientos, ni las acciones de nadie más que las nuestras. Pero somos seres emocionales y somos seres que podemos tener inteligencia emocional, lo que significa que puedes entender tus emociones y puedes entender las emociones de los demás. Y entonces puedes nuevamente entender qué es lo que quieres decir para que adaptes tu comunicación y tengas una comunicación efectiva y asertiva. Gracias a esa inteligencia emocional que tenemos, podemos reducir esa brecha entre nuestra intención al momento de comunicar y el impacto que se crea en la comunicación. Piensa de esta manera tus mensajes o tu comunicación como si fuera un paquete que estás enviando, vamos a decir, pues por cualquier lugar. Cuando tú envías un paquete, no solamente te encargas o cuidas de haberlo enviado, o sea, ya lo guardé, lo empaqué, lo envié. No, buscas y cuidas que el paquete llegue y que el paquete llegue a tiempo y que el paquete llegue intacto y que el paquete tal vez sea abierto y que toda la envoltura esté bien. Cuidas todo eso. Lo mismo pasa con nuestra comunicación. Tu mensaje es ese paquete y tú tienes que cuidar ese mensaje como si fuera ese paquete. Pero quiero hacerte una pequeña aclaración que a lo mejor no es tan pequeña. Existen barreras de comunicación que a veces son bien importantes. Por ejemplo, que dos personas no hablen el mismo idioma o que una de las personas sea sorda o la otra muda y no conozcan el lenguaje de señas, que haya mucho ruido en el ambiente o simplemente que te mande un mensaje y el mensaje no llegue o que como seamos de diferentes culturas, tal vez para mí una cosa significa algo y para ti otra. Para mí, fresa se puede significar una persona que se cree mucho y que tiene dinero, y para ti, fresa se puede significar la fruta. Y eso es a lo mejor por ser de diferentes culturas, y eso crea barreras de comunicación. Pero estas barreras de comunicación son barreras externas.
no son mecanismos internos como lo son los filtros emocionales. Los filtros emocionales de los que estoy hablando son filtros o mecanismos psicológicos que cada individuo va aplicando en la comunicación, pero que pueden suceder sin importar si eres hombre, mujer, de una cultura, de otra. O sea, te puede pasar esto y te pasa con personas que son muy cercanas a ti, personas que son de la misma cultura, con el mismo idioma, con las que por lo general te entiendes perfectamente, pero que muchas veces puede parecer eso, como te lo dije al principio, que pudiera parecer que hablan como diferentes idiomas, aunque no sea así. El que nosotros identifiquemos entonces estas barreras externas y estos filtros emocionales se vuelve algo súper esencial. La identificación entonces de estas barreras externas y de los filtros emocionales que pone cada persona se vuelven fundamentales para nuestra comunicación y fundamentales para entender la manera en la que nuestro receptor está recibiendo el mensaje, el impacto que tiene nuestro mensaje. Y tenemos que entenderlos para poder realmente tener una comunicación efectiva, una comunicación emocionalmente inteligente y, en otras palabras, para poder conectar con las personas. Si realmente quieres conectar con las personas, si realmente quieres conectar con las personas a tu alrededor, tienes que entenderlas. Y para que puedas entenderlas, me voy a concentrar en los filtros emocionales y te voy a mostrar ahora una pequeña tabla que seguramente si estás en YouTube la puedes ver aquí mismo. En esta gráfica tenemos 3 columnas. La primera columna describe el obstáculo, que es el tipo de filtro. Luego tenemos la descripción y por último tenemos algunos ejemplos. Te los voy a leer para las personas que no puedan ver la gráfica. Primero que nada, el primer obstáculo es el de prejuicios y estereotipos. ¿Qué es? Es el juicio previo que tiene el receptor sobre el emisor. Por ejemplo, ella siempre se queja. Eso es algo que yo estoy juzgando de la persona. Un ejemplo de cómo se vería esto es una pareja que se está peleando. Uno de ellos tiene una queja legítima, pero la otra persona está ignorándolo porque tiene ya el prejuicio o el estereotipo de que ella siempre se queja. Entonces filtra esta queja legítima como simplemente una queja más. Luego tenemos el obstáculo de percepción selectiva. ¿Qué es? Es el juicio previo que tiene el receptor sobre el emisor. Es la tendencia a escuchar solo lo que confirma nuestras creencias e ignorar lo que las contradice. Dijimos que en este ejemplo, él tenía la percepción selectiva y el prejuicio de que ella siempre se queja. ¿Cómo se ve ahora la percepción selectiva en un ejemplo? Un familiar solo recuerda las críticas que le hizo, pero olvida las 10 veces que la felicitó porque su creencia es que esta persona es quejumbrosa o esta persona es crítica. Hasta aquí tenemos una pareja que tiene problemas. Vamos a llamarla fulanito y sutanito. Sutanito cree que fulanita se queja todo el tiempo y entonces cuando fulanita tiene una queja legítima, sutanito la ignora. Y luego además solamente recuerda las quejas y nunca recuerda los momentos en los que fulanita está felicitando a sutanito, porque ella también tiene una percepción selectiva. Otro obstáculo viene siendo la defensa emocional, que es la reacción automática de protección ante un mensaje percibido como ataque. ¿Cómo se vería? Si ustedes me dicen, no me gusta que, el receptor comienza ya a escuchar, ¿eres malo para? Y entonces se va a interrumpir para poderse defender. Luego tenemos en obstáculo el racionamiento emocional, que es tomar los sentimientos como hechos. Me siento atacado y entonces me estás atacando. La emoción reemplaza la lógica en la interpretación de lo que realmente está sucediendo o en la interpretación del mensaje. En el ejemplo sería que se genera un conflicto porque el impacto, o sea, el sentirse atacado, el impacto del mensaje fue que me sentí atacado, lo siento mucho más real que la intención que tenía la persona y el impacto es lo único que me importa, el que me estoy sintiendo atacada. Y por último tenemos un obstáculo de sobrecarga de información, que es cuando en una conversación o en un mensaje hay demasiados detalles o demasiadas emociones a la vez y por lo tanto el receptor se desconecta
porque su capacidad de procesamiento se llenó, ya no da para más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona, el que está emitiendo el mensaje, está tratando de resolver 5 problemas a la vez, 5 problemas así de golpe, pero el receptor no los entiende y se retiene solamente el primero y todos los demás se pierden. Y esto lo podemos ver también cuando mandas un mensaje con 3 o 4 preguntas y solamente te contestan una. Esto viene siendo el obstáculo de sobrecarga de información. Dejando todo esto en claro, te voy a dar 4 tips. 4 tips para que puedas mejorar tu comunicación y para que tus mensajes sean bien recibidos siempre. O sea, que puedas tener muy en cuenta el impacto que va a tener tu mensaje y que puedas aplicar esta fórmula que te di al principio. Regla número 1, y esta es como regla de dedo, no te la puedes saltar nunca. Conoce con quién estás hablando. Entiéndelo. Ponte a pensar quién es esa persona, cómo se está sintiendo esa persona, cuál es tu historia con esa persona. ¿Has tenido problemas? ¿Te llevas muy bien? ¿Es una persona que está abierta a hablar? ¿Es una persona que no identifica cómo se siente? De verdad, utiliza toda tu inteligencia emocional en ese momento para que puedas ver si es el momento adecuado de dar tu mensaje o no. Porque si tú entiendes cómo se siente la persona, entiendes cómo se comporta, cuál es la historia de esa persona, cuál es tu historia con esa persona, vas a entender, vas a poder asumir cómo es que va a tomar ese mensaje. Y entonces vas a poder decidir, ay, si es el momento adecuado, o al revés, híjole, ¿sabes qué me espero? ¿Y qué pasa? Oye, Andrea, es que tengo un mensaje que no puede esperar, ¿lo tengo que decir ahorita? Pues entonces empieza reconociendo las emociones, empieza, ahora sí que tratando de que la persona no se ponga a la defensiva, reconociendo emociones, validándolas, reconociendo a la persona en general. Número 2, sé claro. Si tú vas a dar un mensaje, tú tienes que tener muy claro cuál es la idea de tu mensaje, qué es lo que quieres comunicar. Y si tú tienes que pensar mucho para entender tu mensaje o tú tienes que pensar siquiera para entender tu mensaje, busca la manera de simplificarlo porque ahí está mal. Vas a perder a la persona y vas a caer en el último obstáculo que te dije de sobrecarga de información. Simplifícalo. Sé claro. Número 3. Pon un porqué. Las personas, cuando no entendemos cuál es la intención de lo que estamos hablando, nos perdemos y dejamos de poner atención. Cuando tú pones un porqué, cuando das una intención, cuando le explicas a alguien los beneficios de hablar de eso, del mensaje que estás comunicando, el por qué es importante para ti, qué es lo que va a ganar esa persona, la persona va a poner atención al mensaje, va a tratar de entenderlo y el impacto va a ser mejor, va a ser más claro. Hay que establecer intención a nuestros mensajes y entender que no es que las personas sean malas, es que nuestro cerebro va filtrando lo que consideramos que no tiene sentido. Así que cuando nosotros le ponemos el porqué, le damos un sentido y nuestro cerebro ya no lo filtra. Número 4. Pide prueba de que entendieron tu mensaje. Yo sé que este tip es súper necesario, aunque puede llegar a ser complicado si no lo sabes aplicar. ¿De qué trata? Ya que transmitiste tu mensaje, haz una pregunta y obliga a las personas a pensar para que tú te des cuenta si entendieron lo que tú estabas tratando de transmitir o no. Por ejemplo, si diste alguna indicación, puedes preguntar como, ¿me entendiste? ¿Quedó claro cuál es el primer paso? El me entendiste y quedó claro, obviamente, para asegurar que no haya preguntas y ya que te digan que sí, ¿cuál es el primer paso para que tú te asegures de que de verdad no hay preguntas? Y esto es súper importante porque tenemos que entender nosotros que no vamos a asumir que las personas entendieron el mensaje, porque el verdadero mensaje no es lo que nosotros transmitimos o lo que era nuestra intención transmitir. El verdadero mensaje es lo que las personas entendieron. Y por eso hay que asegurarnos que hayan entendido lo que nosotros queremos que entiendan. Y bueno, pues en este caso, la verificación es la única prueba. Y yo tratando de aplicar esto, te voy a pedir
que por favor me comentes algo aquí al final del video que hayas entendido, que me comentes algún ejemplo de tu vida donde tu mensaje no haya tenido el impacto que tú buscabas. Y pues ahora sí, la próxima vez que hables con alguien, especialmente alguien que es importante para ti, pon en práctica esta fórmula que te di el día de hoy. Por una parte, la vas a practicar y la vas a automatizar cada vez más, te vas a hacer experto, pero por otro lado, pon atención en cómo te sientes tú y cómo se siente la persona una vez que la hayas aplicado. Pon atención en cómo cambia la comunicación, cómo mejora. Recuerda, la intención que está en tu cabeza, o sea, la intención con la que quieres que se vaya ese mensaje, va a depender de si practicas esta fórmula o no. Y si la practicas, entonces vas a tener el impacto que deseas, vas a tener una respuesta positiva y vas a evitar el conflicto. Y la verdad es que evitar conflictos nos lleva por el camino del bienestar emocional, que como ya sabes, es siempre una prioridad. Muchas gracias por escucharme. No te olvides de suscribirte, de darle like, activar tu campanita de notificaciones, ya sabes de todo eso, y de comentarme aquí abajo algún momento en el que el impacto de tu mensaje no haya sido el que esperabas. Me encantaría leerte. Nos vemos dentro de 15 días.